Nuevo bloque de resumen parlamentario, seguimos en vivo por Senado TV y aquí a mi lado me encuentro con la senadora nacional por la provincia de San Luis, María Eugenia Catalfamo. Gracias por estar con nosotros y gracias también gracias a por ustedes. habernos esperado. Gracias a ustedes por invitarme. De nada, senadora, siempre es un placer hablar con usted y sobre todo en esta oportunidad que hay un tema tan importante como es la Ley Nacional de Juventudes. Ya habíamos hablado un poquito, pero estamos en una instancia muy importante porque cuenta con dictamen. Sí. ¿Se trata el jueves o no? No sabemos. No sabemos todavía, ojalá pudiera decirte que sí. La verdad es que la venimos esperando ya desde hace muchísimos años. Pero bueno, tiene dictamen, tiene OD, así que está próximo a su tratamiento también. El otro día, el jueves pasado, fue dictaminada en el plenario de comisiones de legislación general y presupuesto. Ahí en su gran mayoría estuvimos de acuerdo con que los jóvenes de nuestro país tengan que contar con una ley nacional de juventudes que los contenga en materia de derechos, pero que también que refuerce las estructuras del Estado y le otorgue presupuesto propio para poder debatir los temas que son de gran importancia de parte de la juventud, de sus problemáticas, sus demandas más comunes. Y bueno, y por supuesto que estamos felices por ese gran avance y sabemos que es una prioridad de nuestro gobierno y de nuestro espacio político poder debatir una ley nacional de juventudes que, como te decía, pueda contener a más de 10 millones de jóvenes en nuestro país. Senadora, bueno, ¿qué establece bien este proyecto? Bueno, este es un proyecto de ley que es muy amplio, es una ley integral. Nosotros hay leyes específicas, uno cuando presenta hay leyes específicas que intentan solucionar una problemática en concreto y hay leyes más bien generales que buscan establecer derechos, que buscan en este caso establecer los deberes que tiene el Estado para cumplimentar, para garantizar esos derechos. Al mismo tiempo refuerza la estructura del Estado Nacional creando una Secretaría Nacional de Juventudes, manteniendo dos de los organismos que hoy se encuentran vigentes como el Instituto Nacional de Juventudes, que sea un espacio para poder diseñar y para poder implementar distintas políticas públicas en torno a los jóvenes. El Consejo Federal de Juventudes ya existe también. Nosotros lo que proponemos en este proyecto de ley es que pueda ser aún más federal, que puedan reunirse 6 veces en el año en las distintas provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y así de esa manera representar a los jóvenes de las distintas regiones de nuestro país. Y por otro lado, otorgarle presupuesto propio a esto de que se puedan concretar las políticas públicas en torno a los jóvenes. ¿De cuánto es el presupuesto? En ese sentido habla de un 0,02% del presupuesto total de la Administración Pública Nacional y eso es un piso bajo el cual debe regirse el Estado para poder llevar adelante las políticas públicas en torno a los jóvenes. Ese yo creo que es el ítem más importante que tiene el proyecto de ley, porque cuando nosotros hablamos de concretar políticas públicas o de pensar en este caso en materia de juventudes, siempre es necesario establecer prioridades. Y cuando el Estado coloca una política pública dentro de su presupuesto nacional, lo está estableciendo como prioridad. Por eso consideramos que es tan fundamental poder incluirlo dentro del presupuesto de la Administración General de la Nación. Claro, es clave y como decía también para llevar adelante las políticas públicas, ¿no? Exacto. Y sobre todo crear estos 3 organismos. Ahora, ¿por qué solamente uno depende de la jefatura de Gabinete de Ministros, no? Los otros 2 no. Exactamente, la Secretaría Nacional de Juventudes proponemos que dependa de la jefatura de Gabinete de Ministros. En realidad, obviamente el Poder Ejecutivo va a tener la oportunidad de designar a quien va a estar a cargo de esa Secretaría Nacional de Juventudes. El INJUVE lo proponemos que sea descentralizado de la jefatura de Gabinete justamente también para que actúe como un organismo que monitoree las políticas públicas en torno a los jóvenes. Es muy necesario en estos tiempos que estamos atravesando que las políticas públicas se concreten y para que se puedan concretar es necesario que haya organismos que monitoreen que esas políticas públicas se concretan. Entonces el INJUVE actuaría de esa manera y está conformado por un presidente a decisión, son 5 directores, uno presidente a decisión del Poder Ejecutivo Nacional y los 4 restantes designados por el Congreso de la Nación, 2 a propuesta de la Cámara de Diputados, 2 a propuesta de la Cámara de Senadores, uno por la mayoría y otro por la minoría y siempre respetando la equidad de género. Así es. Senadora, también, bueno, consultarle porque ya existen, ¿no? Como leyes, quizás son leyes sueltas. Exacto. La ley del voto joven, bueno, y distintos derechos que tienen, que también están contemplados en la Constitución, el derecho a la educación, a la vida digna, a transitar libremente, bueno, y todos derechos que ya están plasmados, digamos. Todas estas leyes vendrían a estar compiladas en la ley nacional. Exactamente. Lo que hoy contamos con distintos decretos
normativas o parte de la Constitución con distintos derechos que tienen las personas en general. El problema es que entre las juventudes muchos de esos derechos se ven vulnerados. El acceso a un primer empleo, por ejemplo. Hoy en nuestro país la desocupación respecto de los jóvenes alcanza casi el 20% en general y en las mujeres en particular supera el 22% y entre los hombres el 16%. Hay una brecha ahí de género y etaria también que hay que abordar específicamente para que las mujeres jóvenes puedan acceder a la misma cantidad de puestos de trabajo como pueden acceder los hombres jóvenes. Lo mismo sucede con la educación, ¿no? Respecto de la educación, los jóvenes en general, por supuesto que tienen acceso a la educación gratuita, pública, laica, como lo establece nuestra Constitución y los derechos más supremos que tenemos como personas. Pero respecto de la educación, hay muchos jóvenes que no pueden acceder específicamente a ese derecho por distintas cuestiones. Y son todas situaciones que como Estado debemos abordar. Nos corresponde como Estado comprometernos con este sector de la sociedad y es por eso que también le pedimos el acompañamiento al bloque opositor, a Juntos por el Cambio, para que nos acompañen en esta cruzada de alguna manera que es impulsar y sancionar una ley nacional de juventudes, porque entendemos que como Estado nos tenemos que comprometer desde las distintas dirigencias políticas con los jóvenes de nuestro país. Exactamente. Senadora, bueno, consultarle también porque recién hablaba sobre jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa con las jóvenes, la educación sexual integral, que es un tema muy importante también, que sí, abarca, ¿no? Niñas también y jóvenes, y por otro lado todo lo que es gestión menstrual? Hay muchas situaciones respecto a la educación sexual integral que a mí en lo personal y en lo particular y como legisladora de la Nación me preocupan muchísimo, que contemos con una ley desde el año 2006 que hoy no puede ser aplicada en la totalidad de las escuelas de nuestro país. Me parece una falta de respeto al Congreso de la Nación y a quienes implementan este tipo de políticas legislativas y públicas. Tiene mucho que ver con creencias personales que tienen a veces las familias, que tienen a veces las propias instituciones educativas. Es una ley que debe respetarse. Cuando hablamos de educación sexual integral, estamos hablando de otorgarles conocimientos a esas niñas, a esas adolescentes, a esas jóvenes, para que puedan dirigirse en la vida común, en la vida que atraviesan todos los días de una manera muchísimo más feliz y muchísimo más consciente, ¿no? de lo que por el camino que uno va andando. Yo creo que todo lo que tenga que ver con conocimiento no se lo podemos negar a las futuras generaciones, porque claramente eso fortalece la personalidad de cada uno, y la ley de educación sexual integral nos ayuda muchísimo en cuestiones que tienen que ver con abusos, que tienen que ver con violaciones, que tienen que ver con la violencia incluso que se da en los ámbitos familiares o en los ámbitos de pareja. Todo lo que tiene que ver con el embarazo de adolescente. Hay un montón de puntos que se tocan a partir de la Ley de Educación Sexual Integral que hoy tenemos que respetar y tenemos que cumplir como sociedad. Y después, bueno, lo que mencionabas también respecto de la gestión menstrual, hay personas que por ahí no entienden que las mujeres sufrimos cierta desigualdad o cierta discriminación natural y biológica por tener que atravesar periodos de menstruación. Entonces yo creo que es fundamental equiparar y otorgar condiciones de igualdad para que todos podamos acceder a los mismos derechos y a las mismas oportunidades. Todo esto también va a estar contemplado en la Ley Nacional de Juventudes. Todo esto está contemplado en la Ley Nacional de Juventudes, especialmente lo que tiene que ver con educación sexual integral, porque es uno de los derechos contemplados y es uno de los deberes que el Estado tiene que cumplimentar para garantizar ese derecho. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, senadora, por haber estado con nosotros aquí en Resumen Parlamentario. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y la espera también. Un placer. Gracias. Bueno, estábamos dialogando con la senadora nacional representante por la provincia de San Luis, María Eugenia Catalfamo, y la Ley Nacional de Juventudes, que vamos a ver si ingresa en el temario para la sesión del día de mañana en la Cámara Alta.